Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, y en esta oportunidad en el capítulo 3, verso 2, donde el apóstol dice: Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo les recuerda que les había alimentado con leche y no con alimento sólido. Esta idea de alimentar es la primera de las tres grandes figuras usadas en este capítulo 3. Alimentar, plantar y construir serán usadas por Pablo en este capítulo para enseñar la labor que hicieron Pablo y Apolos durante su permanencia en la iglesia allí, entre los hermanos allí en Corinto. Dice Pablo: os di a beber leche. ¿Qué cosa es la leche espiritual? Pablo dice que ellos no eran capaces de otra cosa. En estos versículos no nos detalla lo que es la leche, pero suponemos que se refiere a las verdades esenciales y básicas respecto a Cristo, que Él les enseñó durante los 18 meses que estuvo en Corinto. Les enseñó el valor de la obra de Cristo y de su persona como nuestro alimento espiritual, tal como el Señor enseñó en los Evangelios. Cuando Él dice: yo soy el pan de vida, por ejemplo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que podemos notar qué fase de la vida del Señor enfatiza Pablo en este libro de 1 Corintios. Desde un principio notamos que Pablo basa sus argumentos, como lo ha venido diciendo o enseñando, en la cruz de Cristo, en el mensaje del Evangelio de Dios, como la base de la salvación de ellos y del conocimiento de Cristo a través del Evangelio. En la carta a los Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, encontramos un pasaje muy apropiado para entender este texto de 1 Corintios. Pablo dice a los hebreos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este pasaje parece enseñar que la leche representa lo que Jesucristo hizo en la tierra, mientras que el alimento sólido se relaciona con lo que está haciendo ahora en el cielo. El escritor de Hebreos quería enseñarles a sus lectores acerca del actual sacerdocio celestial de Jesucristo. Pero sus lectores eran tan inmaduros que no lo podían entender. De hecho, eran incapaces de poder entender todo el acervo de tipos y profecías concerniente a Cristo, revelado en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Es la leche, nos ha dicho Pedro ahí en su segunda carta. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es también el pan para el creyente. El Señor dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también es carne, es alimento sólido, como nos enseña también la carta a los Hebreos en el capítulo 5 que ya hemos leído. El salmista en el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tal como el hombre físico
necesita una dieta balanceada para que su cuerpo se mantenga saludable, así el hombre interior necesita una dieta balanceada de alimento espiritual. El bebé comienza con leche, pero a medida que crece y se le desarrollan los dientes, por ejemplo, necesita alimento sólido. No es difícil determinar la madurez espiritual de un creyente, ni su inmadurez, si descubres qué clase de dieta disfruta o alimento come. El creyente inmaduro sabe poco del ministerio actual de Cristo en el cielo como sumo sacerdote, por ejemplo. Conoce los hechos de la vida y ministerio del Señor en la tierra, pero no las verdades sobre su ministerio presente en el cielo. Algunos viven de historias bíblicas y no de doctrina bíblica. No tienen ninguna comprensión de las verdades más profundas de la palabra de Dios. El apóstol dice que no les pudo dar vianda, es decir, alimento sólido, la comida sólida que el creyente necesita para su crecimiento espiritual. La comida sólida para el creyente es ese aspecto de Cristo que, como hemos dicho, habla de Cristo resucitado y ascendido a la gloria. Mas no como una persona separada que no tiene que ver con nuestra vida, sino como cabeza del cuerpo que es la iglesia, que está dirigiendo y controlando la vida de la iglesia y de cada creyente en particular. De él tomamos nuestra vida y poder. Esa relación íntima y preciosa del creyente como miembro del cuerpo que está en la gloria es una vital enseñanza para el creyente maduro. Pablo dice, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, es decir, de comer vianda sólida. Al usar la expresión todavía, se indica entonces que el apóstol realmente deseaba que los corintios hubiesen avanzado en su madurez. Es bueno desear, como dice Pedro, la leche no adulterada, y siempre debemos considerarlo así, desearla como un niño. Pero si el cristiano permanece por mucho tiempo como un niño, sin ir comiendo, sin comer el alimento sólido, es algo realmente anormal. Eso nos llevaría a pensar si realmente estamos creciendo en gracia y el conocimiento de Cristo. O también podríamos pensar si los maestros en la asamblea están proveyendo el alimento apropiado, sólido para madurar a los creyentes. No podían tomar alimento sólido por su inmadurez, lamentablemente. En la misma corriente de pensamiento, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahí en Juan capítulo 16, verso 12. Con respecto a los corintios, lo trágico era que aún no habían mejorado lo suficiente o madurado lo suficiente para poder recibir verdades más profundas del apóstol. Y eso que había pasado un buen tiempo con ellos. Los eruditos calculan más o menos 3 años desde que Pablo llegó a Corinto. Nosotros, hermanos, debemos examinarnos severamente ante el Señor y ante su palabra para saber cuánto realmente hemos crecido en los últimos años. Podemos, por ejemplo, hacer un examen para medir la niñez espiritual en nosotros a través de estas verdades mencionadas por el apóstol en este capítulo 3. El examen podría consistir en 7 puntos. Por ejemplo, en primer lugar, el niño no se puede alimentar por sí mismo. Segundo, se evidencia egoísmo y orgullo. Tercero, no da fruto espiritual evidente. Cuarto, busca mostrarse a otros y le interesa mucho la buena opinión de otros con respecto a sí mismo, pero se derrumba ante la corrección o la crítica. Quinto, evidencia una superficial fortaleza espiritual sin trasfondo espiritual real. Sexto,
vive en permanente conflicto y debate. Y séptimo, tiene un espíritu contencioso y celos por la prosperidad y los dones de otros. Hermanos, si cualquiera de estas características están en nosotros, tenemos un problema de infantilismo espiritual. Si todo esto es nuestra experiencia, entonces tenemos un grave problema de crecimiento, una grave enfermedad que nos afecta y lamentablemente afectará también a otros en el seno de la asamblea. Quiera Dios que estos versos no se apliquen a nosotros, seamos realmente creyentes, que estemos creciendo gracias al alimento sólido de la palabra de Dios, escuchada y puesta en práctica de manera real en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. En todo tiempo alabaré el nombre de Jesús. Las glorias de mi Redentor, los triunfos de su cruz. Mi espíritu se alegra en él, mi Dios y Salvador. El escogido de 10,000, el Cristo del Señor. Pontífice, profeta y rey, pastor y amigo fiel, cimiento estable de mi fe, mi todo yo hallo en él. Escondedero del turbión y sombra del calor, habiendo padecido él, es mi consolador. Es luz y guía, escudo y sol, que gracia y gloria da. Tal es mi amado, ya yo he de ensalzar y amar.